El día de ayer, en algunos países, específicamente, por ejemplo, en México se celebró el Día del Niño. Estuvieron celebrando el Día del Niño. En Estados Unidos no se celebra mucho. Nosotros los hispanos, pues ya saben que ya somos más americanos que hispanos. Me van a regañar algunas personas. Ya no se festeja tanto aquí en Estados Unidos, por más hispanos que somos y mexicanos, pero en los otros países como México sí se celebra el Día del Niño, se hacen muchas actividades y se la pasa bien. Algunos niños le dan regalos. Y sabes de que algunos de ustedes han escuchado o te han dicho, es que pareces niño chiquito. ¿Verdad que sí? Te han dicho o lo has dicho, es que tú pareces un niño chiquito. Y cuando hablamos o hacemos esa frase de que dices, pareces un niño chiquito, nos referimos a dos cosas. La primera, porque eres una persona bien alegre, porque eres una persona que te ríes de todo, que te ríes por todo, porque eres una persona bien dinámica, porque eres una persona bien traviesa y por eso dices, pareces niño chiquito, que les andas haciendo travesuras a los demás y que estás divirtiéndote de todo. Dices, ay, es que pareces un niño chiquito. Míralo, pareces un niño chiquito. También cuando decimos pareces un niño chiquito, ya no nos gusta mucho cuando haces berrinche, cuando te enojas por todo, cuando si no te dan lo que tú quieres, ya no les hablas y ya no se hizo lo que, ya no estás feliz. Decimos también pareces un niño chiquito cuando te enojas y tardas en contentarte. Mira nada más, pareces un niño chiquito. Decimos pareces un niño chiquito cuando te peleas por todo. Cuando si no te dan lo que tú quieres, entonces ya te enojaste. Dicen, pareces niño chiquito cuando te dicen que estás mal, inflas los cachetes, te enojas, pones las cejas así y ya no le quieres hablar a nadie. Pareces niño chiquito. Di conmigo, pareces niño chiquito. Y ¿sabes qué? Que la Biblia nos dice que Dios espera que nosotros seamos como niños chiquitos. Y hoy yo te quiero compartir que seamos como niños. Pero obviamente que Dios no está esperando que seamos niños berrinchudos. Has visto, seguramente has visto esos niños que para que no llore, para que no se enoje, para que no grite, para que esté bien, le dan todo lo que quiere. Es que quiere una paleta, dale la paleta para que no llore. Es que quiere salir a jugar a la calle y trae un saco blanco y hay mucho lodo, pero si no lo deja salir, se va a enojar, va a hacer berrinche. Déjalo que se va. Para eso tiene a su madre, para que le lave. Es que si no le haces la leche tibia, porque algunos es ni fría ni caliente, tibia, ya se enoja, ya no se la va a tomar. Pareces niño chiquito, pero dale tú. Y algunos, ya ahí viene donde no nos gusta, porque algunos pensamos que tratando bien hacia nuestros niños les hacemos un bien. Y el pastor ha dicho que les hacemos un mal, porque el pastor es un mal padre de familia. ¿Sabes de que cuando nosotros estamos hablando de ser como niños, estamos hablando del hecho de actuar espiritualmente como niños físicos? Los niños, se dice que tú eres niño desde cero, o sea, desde el infante hasta casi como cuando vas a cumplir los 12 o los 13 años. Por ahí todavía eres niño. Ya que cumples 14, 15, entonces ya pasas a otra etapa. Pero Dios espera que tú y yo podamos actuar como niños, pero en el aspecto de cómo los niños son. Alegres, dinámicos, que los niños hablan siempre la verdad, que los niños son muy honestos y que los niños siempre le creen a todo y que los niños son esas personas que les pegas y al ratito como si nada. El otro día estábamos en una reunión y un niño se le acercó a mi niña, a la más chiquita, y le dio un trancazo que hasta a mí me dolió. A mí me dolió. Y mi niña vino llorando y traía el golpe aquí en su cara y estaba llorando y a mí me incomodó. Dije, ay, padre, por favor, ayúdanos a ser mejores padres. Hay que enseñarle a nuestros hijos a no ser así, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues ya mi niña ya no va a querer jugar con ese niño porque le pegó. Y 2 minutos después de que mi niña paró, papá es bien valiente, yo estoy bien, papi, y se fue a jugar con ese mismo niño. Como si nada, como si nada. Y por eso la Biblia nos dice que tú y yo debemos ser como niños. Uy, a nosotros.
una mala mirada y se la regresamos. ¿Verdad que sí? Mira lo que dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10. El Evangelio según San Marcos capítulo 10. Sabes que Mateo, Marcos y Lucas son de los 3 evangelios que se le llama sinópticos, es decir, que hablan las mismas cosas. Claro, tienen los mismos eventos, pero se enfocan en diferentes cosas. Así de que si tú crees que porque leíste Mateo, ya leíste todos los evangelios, te equivocas. Mateo habla un evento de una manera, Lucas se enfoca en otro y Marcos también. Entonces en el libro de Marcos, capítulo 10, esta historia la puedes encontrar en los 3 evangelios, en Lucas, Mateo y Marcos, capítulo 10, y habla acerca de los niños. El Señor Jesús está hablando del divorcio y después viene y les habla de los niños. Y los fariseos estaban enojados y los religiosos de igual manera. Pero comienza el versículo 13, Marcos capítulo 10, versículo 13, dice: empezaron a llevarle a niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús, versículo 14, cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Si tienes tu Biblia, por favor, subraya esa frase, indignó. Se indignó. El Señor Jesús se indignó. Versículo 14 dice: cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Subraya esa frase en tu Biblia, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Versículo 15, les aseguro, dice el Señor Jesús, les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, en ninguna manera entrará en él. Versículo 16, y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Algo que estaba pasando en esta situación, en este momento, es de que el Señor Jesús andaba caminando, el Señor Jesús andaba hablando su palabra, y después de estar compartiendo, le estaban trayendo niños. Y cuando habla de que le traían niños, habla de niños, habla de niños de edad chica, no habla de niños espirituales, sino que habla de niños de edad corta. Y algo interesante que pasó, porque la gente le estaba trayendo los niños al Señor Jesús. Ahora, muchos de nosotros tenemos buenas intenciones, pero resulta que las buenas intenciones no son las correctas. Los discípulos seguramente que en su mente estaba lo siguiente: hay muchos niños y le van a quitar el tiempo al maestro, le van a quitar el tiempo a Jesús. Seguramente que los discípulos, al reprender a los que le estaban trayendo los niños a Jesús, estaban pensando: ¿por qué se los vamos a dar? ¿Por qué vamos a permitir que vayan? Son niños. Entonces quizás no valga la pena para que el maestro se enfoque en los adultos. Eso es lo que los discípulos estaban haciendo. Pero algo que me llama la atención de este pasaje es lo siguiente, porque dice que le llevaban a los niños para que el Señor Jesús los tocara, y los discípulos reprendían, no a los niños, es decir, se enojaban o detenían, no a los niños, pero a los que llevaban a los niños para con el Señor Jesús. Me llama mucho la atención que el pasaje no dice quiénes llevaban a los niños a la presencia de Jesús. Pero en tu mente, en la mía, aunque no tengamos mucha imaginación, te puedes pensar que fueron los papás, que fueron los familiares, que fueron quizás amigos, que fueron quizás vecinos, quizás amigos, hermanos grandes, los que llevaban a los niños al Señor Jesús. ¡Qué importancia de llevar los niños a la presencia del Señor! ¡Qué bendición! Este pasaje nos dice que familiares, amigos, papá, mamá, vecino, tío, no sé quién, traían a los niños a la presencia de Jesús para que Jesús los bendijera. ¡Qué importancia y bendición de nosotros como padres de familia traer a nuestros niños a la presencia de Dios! Yo creo que una de las cosas que mejor podemos hacer nosotros como padres es traer a nuestros niños a la casa del Señor. Yo lo creo.
Mis hijas, sus mejores amigos son de la iglesia. Y hemos estado ya tiempo en la iglesia y los niños que han nacido, los niños que se han integrado a la iglesia, van creciendo juntos. Y no es lo mismo, si tú perteneces a la iglesia, eres niño, niña o tus niños, no es lo mismo tener una amistad con gente de la iglesia a una amistad con gente de la escuela. Cuando tú les estás enseñando a tus niños a venir a la presencia de Dios, tú les estás mostrando el camino. Proverbios 22 dice lo siguiente, que debemos de instruir al niño en el camino correcto. Y aún de grande, aún cuando llegue a viejo, no se va a apartar de él. Entonces, qué bendición que estas personas traigan a los niños a la presencia de Dios. Ahora, como familiar, como padres de familia, como hermanos, como vecinos, como amigos, no podemos decir, pues, ay, te los dejo en la iglesia y que los maestros adobitos, pues, ahí se encarguen de cuidarlos. No se trata de eso. Cuando habla también el aspecto de que ellos los traían a la presencia de Dios, habla el concepto de que tú y yo debemos demostrarles a nuestros niños la presencia de Dios en nuestra vida. Sabes de que, por ejemplo, yo, una de las ventajas de tener hijos o hijas en este caso, me ayudan a esforzarme para ser mejor pareja. Porque cuando estoy con mi esposa y quiero tener un momento de crecimiento espiritual matrimonial con ella, nos queremos enojar. Cuando hay momentos que nos queremos enojar y están las niñas, entonces ya no puedo yo desahogarme bien. Ya no puedo. Pues están mis hijas ahí. ¿Cómo yo el domingo estoy predicando, levantando las manos y después le grito o le insulto a mi esposa o nos enojamos y más enfrente de las niñas nos están viendo. Entonces es como, la mirada, eso sí, la mirada de, ya saben los que estamos casados, la mirada. Pero ¿qué crees? Que como ya después tardamos en estar solas, ya se me ha pasado el enojo, ya lo hemos arreglado. Entonces, mostrar a los niños, no nada más yo le puedo decir a mis niñas, vamos a la iglesia, sino que la iglesia tiene que estar en mí. Yo le tengo que mostrar a mis hijas el Cristo que predico, el Cristo que tengo en mi corazón, el Cristo que habla la Biblia. Entonces, lo que hago es mejor me quedo callado. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado tenemos un problemita con mi papá? No, bueno, estamos hablando de esposos, ¿verdad? Después vamos con los hijos. Estamos hablando que tenemos un problemita con la esposa o con el esposo y estamos así como que medios, ¿verdad? Tú como que no me voy a dejar y por qué, y estás así y vienen tus hijos y tú, ¡ay! ¿Cómo estás? ¿Les ha pasado que dicen, no, que mis hijos no tienen nada que ver con los problemas que tengan con los esposos? Una espantosa X para ti, ¿qué piensas eso? Sí tienen que ver. ¿Cómo es posible que yo trato bien a mis hijas y no trato bien a la mamá de mis hijas? ¿Te puedes imaginar que yo una vez lo hice y vieras qué mal me sentí? ¿Vieras qué mal me sentí? Que después de estar con mi esposa nos pusimos de acuerdo en algo. Eso sí, llegaron las niñas y, ¡ay! ¿Cómo están? ¿Verdad? Y dije, ¿cómo es posible que a ellas sí las quiero tratar bien cuando no estoy tratando bien a su mamá? Me sentí muy mal, muy mal. Fui, le hablé con mi esposa y desinflé mis cachetes, mis cejas las planché, ¿verdad? Abrí mis ojos y vámonos para adelante. Porque nosotros como padres tenemos que mostrarle a nuestros hijos el camino. No nada más es de decir, bueno, pues yo estoy bien y ya. No. La Biblia lo que nos está diciendo en este pasaje es de que les tenemos que mostrar a ellos la presencia del Señor. Tú le muestras a tus hijos, los llevas a la presencia de Jesús con tu tiempo devocional. Cuando tú estás teniendo tu tiempo devocional, tú le estás mostrando a tus hijos. ¿Qué es el tiempo devocional? Leer y orar. Al asistir a la iglesia les estás mostrando a tus hijos, los estás llevando a tus hijos a la presencia de Dios. Al respetar a tu esposa, al amar a tu esposo, respetarlo, le estás mostrando a tus hijos o los estás llevando a la presencia de Dios.
Al tú leer la Biblia, al tú escuchar a tus hijos, al tú amar a tus hijos, al tú pasar tiempo con tus hijos, al tú orar por tus hijos, los estás llevando a la presencia de Dios. No es nada más de, bueno, pues no es lo mismo, ¿verdad? Quizás algunos lo han experimentado. Así, bueno, ya voy a pasar tiempo contigo. A ver, ¿qué quieres? Aquí estoy. ¿Para qué tanto me estabas buscando? Ya, órale, pues dime, a ver. Bueno, en el pasado, ¿verdad? O ya no, en esos tiempos ya no. A sentarte, a ver, hijo, a ver, hija, ¿de qué estás hablando? Nosotros tenemos 4 hijas y es bien difícil con 4 hijos, pero nos esforzamos por hacerlo. Nos esforzamos por pasar tiempo con cada una de ellas y escuchar sus necesidades. Y cuando estamos a la hora de la comida, híjole, oren por su pastor, porque tengo 5 mujeres en la casa. Y nada más tengo 2 oídos, entonces los multiplico para estar escuchándonos a todos. Pero mostrarles a nuestros hijos o llevar a nuestros hijos es pasar tiempo con ellos, es ayudarlos en sus necesidades y entender esto, que el mundo de tus hijos a lo mejor es pequeñito, pero es un mundo y vale mucho. Mi niña, la más chiquita, está yendo a daycare, no sé qué es, una escuela, y ya las mayores vienen y hablan de la escuela, están hablando, están comentando, y mi niña chiquita como que no se quiere dejar, y ella me dice, quiero decir algo, y levanta su mano. Muy bien, levanta su mano. Oh, hoy no vino un niño a la escuela. Y ya, sigue comiendo. Entonces nosotros, oh, wow, ¿qué pasó? Porque es su mundo, porque es todo para ella. Entonces le tenemos que poner atención. Algunos podemos decir, ¿para qué ponerle atención a eso? Para eso me quitaste mi taco. No, ese es su mundo, ese es su mundo. Por lo tanto, dice aquí que ellos llevaban a sus hijos a la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que mostrar a nuestros hijos la presencia de Dios. Si tú y yo no oramos, ¿por qué le debo decir a mi hija que ore? Si tú y yo no respetamos a nuestra esposa o a nuestro esposo, ¿por qué le vamos a decir a nuestros hijos que lo hagan? Acuérdate, nuestros hijos nos están viendo. Que sean mejor que yo, soy un mal ejemplo. No, eso es comodidad y eso es mediocridad. Pues sí, yo no voy a cambiar. Mejor que ellos se esfuercen, que sean mejor como yo. Para eso les estoy pagando la escuela o para eso les doy de comer. No, eso es quererte quedar en un mismo lugar y no es querer crecer. Alguien diga, ouch, me emocioné. No, es ¿qué puedo hacer yo para cambiar, para ayudar a mis hijos? ¿Qué puedo hacer yo para mostrarle a Cristo a mis hijos? Porque ellos lo estaban llevando y el Señor Jesús los estaba viendo. Así de que tu alabanza a Dios también va a determinar la forma en cómo tus hijos alaben a Dios. La manera en cómo tú vengas a la iglesia, imagínate, ya vamos a la iglesia. Órale, hijas, apúrense para que su madre no se enoje. Órale, vamos a la iglesia otra vez. ¿Cómo te llevaban a la iglesia tus papás? No, yo me acuerdo, mi papá se enojaba con mi mamá, o viceversa, mi mamá se enojaba con mi papá, íbamos todos enojados. Ay, sí, pero ya, porque los niños, ¿verdad? Son inocentes. Ay, sí, pero ya cuando estábamos en la iglesia los dos, uy, sí, mira, así son los niños, Y para que tus niños no te estén criticando de esa manera, mejor portémonos bien, amén. Vamos a salir contentos, vamos a llegar bien. Vamos a ayudarle, vamos a mostrar un buen tiempo, vamos a ayudarle a nuestros hijos para que ellos puedan también llegar a la presencia de Dios. En el versículo 13, el Señor Jesús está pasando esto cuando les están llevando los discípulos. Y algo bien interesante que sucede, porque acuérdate que los discípulos les estaban reprendiendo, les estaban diciendo, ya no traigan a los niños. No ven que está ocupado, no, que ya no vengan, quédate aquí, es lo que estaban haciendo. Y el Señor Jesús reprendió, se enojó con los que estaban enojándose por lo que le estaban trayendo más niños. Es decir, que estos estaban regañando y salieron regañados. El Señor Jesús le dijo, what's going on? ¿Qué traen? Cálmense, déjenlos que vengan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el Señor Jesús les mostró la importancia de los niños. Y está hablando de niños chiquitos, la importancia de ellos. ¿Sabes de que los niños chiquitos muchas veces decimos, para cuando vayan a graduar de high school?
para cuando vayan a llegar a la universidad. Cuando están chiquitos, sí, hombre, dile que ella es tu novia, dile que él es tu novio. Vaya, aquí a que crezcan, ¿verdad? Y ya cuando crezcan, pues no que, a ver. Los niños crecen muy rápido. Los niños, el tiempo se va rápido, pero ellos son muy importantes y son necesarios para el reino de Dios. Entonces, en el versículo 14 dice, cuando Jesús se dio cuenta, se indignó, se molestó. Se molestó Jesús porque sus discípulos estaban regañando a las personas que le traían a los niños, y les dice el Señor Jesús, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. El reino de los cielos es de quienes son como los niños. Y lo que está diciendo lo siguiente, cuando está diciendo ser como niños, está diciendo cómo debes tú recibir el reino de Dios. ¿Cómo son los niños? Dinámicos. ¿Cómo son los niños? Alegres. ¿Cómo son los niños? Honestos. ¿Cómo son los niños? Entusiastas. Tú dile a un niño que lo vas a llevar a McDonald's, y ¿cómo está el niño? ¿A qué hora nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Tú me dijiste, ¿verdad? Tú dile a un niño que si comienza, lo estás entrenando para ir al baño y le dices, si cada vez que hagas del baño te voy a dar una paleta, te voy a dar un dulce, ese niño va a querer ir a cada rato al baño. Tiene motivación, tiene pasión. Y lo que está diciendo es, tú y yo debemos ser como esos niños. Cuando tú le dices al niño que, ¿cuántos de nosotros jugamos con nuestros niños cuando dicen, papi, me dice mi niña, papi, mañana puedo cumplir 10 años, la de 3. Yo, sí, mañana puedes cumplir 10 años. Yes. Y se emociona. Papi, mañana podemos ir a la alberca. Pues sí, será un buen día, vamos a ver si. Oh, sí, yes. ¿Cómo son los niños? Que lo creen. ¿Cómo son los niños? Apasionados. ¿Cómo son los niños? Felices. ¿Cómo son los niños? Que perdonan las ofensas rápido. ¿Cómo son los niños? Los que se caen, se levantan y siguen adelante. ¿Cómo son los niños? Los que cuando están jugando se tropiezan y comienzan a llorar, pero después se acuerdan que la diversión es mejor que el llanto y se levantan y siguen, no, voy a estar bien. Así es como nosotros debemos ser en los caminos del Señor. Debemos ser como esos niños. Y una de las cosas que debemos hacer es, nosotros como niños debemos de creer en Jesús. Debemos de creer en Jesús. Tú como papá, te digo algo, espero que todavía tus hijos te crean. Y te voy a decir por qué espero. Porque muchos de nosotros no le cumplimos a nuestros niños lo que les prometemos. Espero que todavía te crean. Siempre me dices y nunca lo cumples. Mi papá, mi mamá. Pero ¿sabes qué hacen los niños? Especialmente los niños chiquitos, te creen. Llegó un niño a la escuela y le dijo la maestra, quiero que me cuenten algo extraordinario que les pasó en este fin de semana. Y se levantó el niño y le dijo, yo, a ver Jaimito, dime qué pasó. Fuimos a pescar con mi papá. Oh, Jaimito, ¿de verdad? Fuimos a pescar y agarramos un tiburón. La maestra le dice, ¿un tiburón, Jaimito? Sí. ¿En el lago, Jaimito? En el lago, maestra. Jaimito, ¿qué pensarías si yo te digo, le dice, ¿qué pensarías si yo te digo que hoy en la mañana, cuando salía de mi casa, un oso de esos grandotes vino, se me aventó, me quería agarrar para comerme, pero en eso un perro chihuahuita vino y mató al oso? ¿Tú me creerías, Jaimito? Y le dice Jaimito, sí, maestra, dicho sea de paso, ese es mi perro, ese es mi perro. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Tenemos que ser ingenuos, tenemos que ser tenemos que creer, tenemos que tener pasión por las cosas. Y lo que tenemos que hacer es creer en Jesús. Nosotros tenemos que creer en Cristo. Y una de las cosas también que nosotros tenemos que hacer para recibir el reino de Dios es creerle a Jesús.
No solamente es creer en Jesús, sino tenemos que creerle a Él. Los niños, te digo algo, hasta la edad que tú lo permitas, papá, mamá, tú eres el superhéroe de ellos. Hasta la edad que tú permitas. Ya, vete de aquí. No me pongas atención, quítate, me está quitando el tiempo. Hasta la edad que tú quieras. Si tú le dices a tus hijos que vas a hacer algo, si tú les dices a tus hijos que hiciste algo, si tú les dices a tus hijos que tú vas a poder hacer algo, ellos te van a creer. Ellos te van a creer. Nosotros estamos por irnos de vacaciones, les hemos dicho a nuestras hijas, vamos a ir de vacaciones. Ellas no saben si tenemos dinero. Ellas no saben si lo vamos a poder pagar. Ellas creen que vamos a estar allá. Cuando nos vayamos de vacaciones. Cuando nos vayamos de vacaciones. ¿Por qué hablan de que se van a ir de vacaciones? Porque su papá y su mamá les están diciendo que van a ir de vacaciones. Y les tienen que creer. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como niños para recibir el reino de Dios es creer en Jesús. Pero ¿sabes qué es creer en Jesús? Leer su Biblia. ¿Sabes qué es creer en Jesús? Leer la Biblia y actuar su palabra. ¿Sabes cuántos de nosotros leemos la Biblia por religión? Es decir, nada más para que Dios no se enoje. ¿Sabes cuántos de nosotros leemos nada más la Biblia para quedar bien? Ya. Tenemos que leer la Biblia con la intención de creer lo que está pasando en la palabra. Tenemos que leer la Biblia con la intención de que la palabra me transforme a mí. Y tenemos que creerle a Jesús. ¿Y qué le tenemos que creer a Jesús? Todo. Tus hijos, te lo puedo asegurar, que te creen todo lo que les dices. Si tú les prometiste dar $10 a la semana y le dices, ¿sabes qué? La verdad es que alguien me robó mi cartera, te van a creer. Si tú les prometiste que ibas a llevarlos al parque y le dices, fíjate que se me ponchó la llanta y por eso vine tarde, aunque sea una mentira, ellos te van a creer porque son niños. Tú y yo, como niños espirituales en las cosas de Dios, le creemos a Él. Él no nos miente, Él no nos va a fallar, Él va a cumplir todo lo que nos diga. Pero el problema es de que muchos de nosotros creemos en Él, pero no le creemos a Él. Limpia tu cuarto, si no te voy a regañar. Si tus hijos te creen que los vas a regañar, van a limpiar el cuarto. Pero si saben que no los vas a regañar, no lo limpian. Lo limpian ya hasta que, ¿cuántas veces te he dicho? Mira, ahí vas, otra vez. ¿Cuántas veces te tengo que decir que lo limpie? Ay, ya me cansé de decirte, ya mejor lo voy a hacer yo. Gracias Dios por mi mamá o por mi papá. Gracias Padre. ¿Sabía? Y los niños, ¿sabías que tú contestas las oraciones de tu siervo, Señora? Pastor, yo ya no tengo hijos chiquitos. ¿Tienes hijos grandes? Ahí ya como que tiembla la voz, porque no. O sea, son mis niños chiquitos, aunque tengan 70 años de edad. Ay, mis niños, para quererlos regañar. Pero para quererles mostrar y darles el ejemplo, no, ya están grandes, ya, no me tienen que ver a mí, ellos que hagan su función. Alguien diga, ouch, ¿verdad? Ellos van a ser nuestros hijos, van a ser nuestras hijas, y nosotros tenemos que, la primera cosa para nosotros recibir el reino de Dios como un niño es creer en Jesús. La segunda cosa para recibir el reino de Dios como un niño es creerle todo a Jesús. Y me encanta la tercera cosa que podemos hacer, porque yo lo veo en mis niñas, cuando nosotros estamos en la casa, las 4 desde chiquita se han querido poner y se han puesto la ropa de mi esposa y se ponen los tacones, las chanclas, todo. ¿Sabes por qué? Porque ellas quieren ser como su mamá. Y constantemente le dicen, mami, yo quiero ser como tú. Cuando yo crezca, mami, yo quiero ser como tú. ¿Sabes qué es recibir al reino de Dios como un niño? Querer ser más como Jesús. Que tú digas, yo quiero ser más como el Señor Jesús. Yo no me quiero enojar. Yo quiero amar. Yo quiero perdonar. Yo quiero olvidar. Yo quiero darle paz a la gente. Yo quiero estar tranquilo con los demás. Yo quiero cantarle al Señor. Yo quiero orar como el Señor Jesús lo hacía. Eso es querer ser como un niño. Eso es recibir el reino de los cielos como un niño. Es creer en Jesús, creer todo a Jesús y querer ser más como Jesús. Te voy a hacer una pregunta a ti, hablando espiritualmente, ¿verdad? Esas cosas son las que tenemos que hacer, pero ¿crees en Jesús? ¿Le crees todo a Jesús? ¿Quieres ser más como Jesús? ¿O es como, bueno, pues un día a la vez, pastor?
No, es 1 minuto a la vez. Esas preguntas se las tienes que hacer, porque lo que está diciendo es que tú y yo tenemos que recibir el reino de Dios como un niño, y eso es lo que los niños hacen. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Crees en Jesús? Si tú le crees a Jesús, le tienes que creer todo a Él, y todo es en su palabra. Y entonces cuando tú le crees a Jesús, cuando crees en Jesús, entonces tú vas a querer ser más como Jesús. Y sabes, yo lo digo y lo vivimos en casa con nuestras 4 hijas. Nos esforzamos, no somos perfectos, batallamos como tú, caemos como tú, o quizás como tú, no sé. Tenemos momentos difíciles como tú, pero nos esforzamos posiblemente como tú también a que nuestras hijas vean lo mejor posible en un matrimonio, en una relación. Nos esforzamos, pero con mucho amor y con mucha humildad. Cuando nuestras niñas nos dicen, es que cuando yo me case, yo quiero tener un matrimonio como ustedes, o yo quiero ser como mami, o mi esposo tiene que ser como tú, me dice mi niña. Y nosotros decimos, no, tienen que ser mejores. Tienen que ser mejores. Pero para que sean mejores, tú y yo les tenemos que poner un estándar. Es decir, si el matrimonio de mi papá y mamá son así, si mi mamá es así, si mi papá es así, lo mínimo que yo tengo que estar es así, más arriba. Si mi papá lee la Biblia un capítulo al día, yo voy a leer 2. Si mi mamá asiste a la iglesia con alegría, yo también lo voy a hacer. Si mis papás sirven en la iglesia, yo también voy a servir. Ahora tú puedes decir, bueno, pastor, pues tú porque eres pastor, porque tienes hijos, pero mi papá no es pastor, mi mamá no es pastora. Es más, a lo mejor ni cristianos son. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recibir el reino de Dios como niño. Y cuando una persona se va a casar, siempre le decimos esto, mi esposa y yo, les decimos, hoy se rompe, te sales de la cadena. Todos conocen la cadena, que se conectan las cadenas. Y hoy te desconectas de la cadena de tu papá y tu mamá y te conectas a una cadena nueva. Y esa cadena nueva es de bendición, porque tú tienes a Cristo en tu corazón, porque tu esposa tiene a Cristo en tu corazón, y de ahí van a venir las bendiciones. Independientemente si tuviste un papá que te llevaba a la iglesia, que te muestra a Jesús en tu corazón, quizás no lo tienes, eso no es excusa para que tú no seas como Jesús. Eso no es ninguna excusa. Es decir, ¿sabes qué? Yo creo en Jesús, yo le creo a Jesús, y ¿sabes qué? Yo quiero ser más como Jesús. Recuerda, el autor y consumador de la fe es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, amén. ¿Todavía quieren ser como niños? Amén, amén. Y te quiero leer un pasaje, pero terminamos este pasaje porque van a decir, el pastor no terminó de leer la Biblia. Versículo 15, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Versículo 16, y después de abrazarlos, los bendecía poniéndole las manos sobre de ellos. Algo que hizo el Señor Jesús, les mostró a los niños el amor, y les mostró a los discípulos el amor y la importancia que tiene a los niños, y le mostró a los papás, a los tíos, a los primos, a los vecinos, que el esfuerzo que estaban haciendo por traer a los niños a su presencia valía la pena. Pero este pasaje, donde en el versículo 15 dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él, me llevó a que leamos otro versículo que está en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, casi al final de tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, recibir el reino de Dios como un niño es creer en Jesús, es creerle todo a Jesús y es querer ser como Jesús. Pero ¿cómo es ser como un niño en el reino de Dios? Te voy a decir unas características rápidas y con eso terminamos. Ser como un niño en el reino de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, dice de la siguiente manera, por lo tanto, Primera de Pedro, capítulo 2, casi al final de la Biblia, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, versículo 2, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Lo voy a volver a leer y me gustaría que subrayes 3 palabras. La primera, por lo tanto, abandonando, subraya la palabra abandonando.
Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Ser como un niño en el reino de Dios es lo siguiente, tú tienes que deshacerte de todas las cosas malas. Deshacerte o deshazte de todas las cosas malas. Porque nosotros, para ser como niños en el reino de Dios, no podemos tener envidias, no podemos tener amarguras, no podemos tener hipocresía, porque los niños, aunque pareciera que son envidiosos cuando no quieren compartir sus juguetes, les hablas, les enseñas y les muestra, entonces después terminan por compartirlo. Y ¿sabes qué? Algunas ocasiones los niños no entienden que hay que compartir los juguetes, que hay que compartir los lugares, que hay que compartir la comida, y posiblemente se molestan, pero terminan haciendo lo correcto. Y espero que tú y yo, aunque seamos como niños, nos molestemos por hacer lo correcto delante de Dios, pero lo tenemos que hacer. Y aquí Pedro dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, tú y yo, a eso se refiere Dios cuando tenemos que ser como niños, que tenemos que dejar a un lado todas las cosas malas. Ay, es que qué sabrosas son las cosas malas, pastor. Pero no es actuar como un niño en el reino de Dios. Y a veces las cosas malas son como las cosas, la comida. No sé si es buen ejemplo, pero bueno. Esos tacos grasosos de triple tortilla de harina, con mucha grasa. Ah, qué rico. Y con extra queso. Y la coca. Pero qué ricos son, pastor. Sí, pero también es de lo más dañino para nuestro cuerpo. Por eso que no me diga nada a mí, pastor, para no, mejor así, no, ojos que no ven, corazón que no siente. Yo no quiero saber, ¿verdad? Por eso mejor ni leo las noticias, ni veo qué está bien o qué está mal. Yo como lo que quiero. Total, de algo me he de morir. Ajá. Ser como niños nos está diciendo, y el apóstol nos dice, Pedro nos dice, tú tienes que abandonar todas las cosas malas. Porque no podemos vivir o no debemos vivir una vida cristocéntrica con cosas malas. Es que pastor, tú no sabes mi vida. Dios la sabe. Es que pastor, tú piensas que es bien fácil. No, yo no pienso. Dios sabe que es fácil. Es que pastor, para mí me es bien difícil. Sí, pero Dios sabe que tú lo puedes dejar de hacer. Tú te tienes que deshacer de todas las cosas malas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos cambiado de casa, verdad? Y tenemos cajas de ahí de, no sé, hace 15 años y que ni las usamos, ni las queremos, ni las necesitamos, pero las llevamos de un lado para otro, para acá. Ay, es que me trae tantos buenos recuerdos. Te cambias de casa y esa bendita caja te la llevas a la otra. No la tires. Bueno, vamos a abrirla. La abres y, ay, es que esto no. Ay, ¿te acuerdas de esto? Ay, es que esto, honey, ¿te acuerdas de esto? Y lo dejas. Bueno, pues ya voy a tirar este papelito que ya no lo leo, ya no se ve, por eso lo voy a tirar. Pero es más, ni me acuerdo. Si me acordara que escribí, lo guardaría, pero no me acuerdo. Esta memoria ya también me estoy haciendo viejito. ¿Verdad? Ok, lo voy a tirar. Ya me deshice de algo. No, no te deshiciste de nada que te gustara o que te doliera dejar. La Biblia nos está diciendo, no digas, bueno, pues ya voy a la iglesia. Cualquiera puede ir a la iglesia, acá entre nos. Ya leo la Biblia. Todo el mundo puede leer la Biblia. Pero solamente los que han cambiado, nacido de nuevo, son los que comienzan a vivir de una manera diferente para vivir. Te tienes que deshacer de todo lo malo, de todo lo malo. Tienes que tirar las cosas que no sirven. Amargura, la tienes que tirar. Envidias, la tienes que tirar. Enojo, iracunda, lo tienes que tirar. Mentiras, las tienes que dejar. Lujuria, la tienes que dejar. Hipocresía, la tienes que dejar. Pastor, me voy a quedar sin nada. De eso se trata. De eso se trata. Que te quedes sin nada. Que digas, Señor, quítame todo lo malo o llévame contigo. Pues te va a llevar con Él, porque a lo mejor tienes que pensar, Señor, ayúdame por favor. Pero eso te tienes que esforzar. Tú sabes, ahora, aquí no habemos niños chiquitos en mentalidad para pensar que no sabía que estaba mal.
tú sabes que estás mal. Que te quieras esconder, que quieras ser como un niño chiquito, que no te digan que nada porque te vas a enojar, esa es otra cosa. Ese es tu problema. Pero tú sabes en lo que estás mal, tú sabes lo que es las cosas malas que hacen. Por eso es que la Biblia dice, te tienes que deshacer de todo lo malo. ¿Y por qué dice que te tienes que deshacer de todo lo malo? Es que Dios es mucha pieza, es que Dios es muy bueno, es que Dios es santo como para compartir la casa con alguien que no está a su nivel. Tienes que deshacerte de las cosas malas. Número 2, la segunda cosa, una vez que tú te deshaces de las cosas malas, la número 2 dice que deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. La segunda cosa, tienes que desear la palabra de Dios. Tienes que desear la palabra de Dios. Ser como niño en el reino de Dios es quitarte todo, deshacerte de todas las cosas malas. Ser como niño en el reino de Dios es desear. Pero algo interesante que dice, que no solamente dice desear como niño, sino dice desear con ansias. La mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver niños chiquitos que tienen hambre, ¿verdad? ¿Y qué hacen cuando tienen hambre? Lloran. Algunos dicen, pareces niño chiquito, ¿por qué? Porque lloras por todo, ¿verdad? Lloras por todo. Los niños chiquitos tienen hambre, lloran. Los niños chiquitos tienen sueño, lloran. Los niños chiquitos tienen sed, lloran. Se hicieron del baño, lloran, ¿verdad? Algunos adultos lloran. Dice, por eso parece niño chiquito, lloras por todo. Cuando un niño chiquito, un niño recién nacido, dice que tienes que desear la leche. ¿Has visto la cara que hacen y la desesperación y les pones el biberón o la mamá le está dando de comer y es el niño cabeceando y está desesperado y quiere agarrar el biberón y está desesperado y dice, pero aquí está el biberón, anda, y está desesperado, tiene ansias. Bueno, pues Pedro nos dice, ustedes una vez que se deshacen, ¿por qué no quiero leer la Biblia? Porque tienes muchas cosas malas en ti, papá. Porque no quieres cambiar, por eso no, es que me da un sueño la Biblia, por eso no la leo. Léela, duérmete aunque sea, a ver si un buen sueño se te pega. Ay, es que no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo o no quieres hacer tiempo? Es que no quieres leer la Biblia porque ya sé que estoy mal. Cada vez que leo la Biblia me dice que estoy mal. Qué bueno. Síguela leyendo para que cambies. Tienes que cambiar. Pero lo que está diciendo este pasaje, Pedro dice, tienes que desear como niño recién nacido, con ansias. Yo no sé cuántos de nosotros, voy a leer la Biblia, voy a ir a la iglesia, voy a escuchar una predicación. Hoy sí voy a cambiar. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos ese deseo. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos el deseo de ir al estadio porque va a jugar nuestro equipo? Hombre, es que tengo un deseo. ¿Cuántos de nosotros tenemos el deseo de, no hombre, el domingo después de la iglesia voy a ir a comer a este restaurante que tanto me gusta? Tengo un deseo, lo estamos deseando. Yo no deseo nada, pastor. Sí, deseas no desear. Así de sencillo. Deseas no desear, ese es tu deseo. Yo no deseo no desear nada, ¿verdad? Tenemos que desear la Biblia, pero el problema es de que no la queremos leer. Hacemos tiempo para el Facebook y ahí te va lo interesante. Para que todo el tiempo estés en el internet, tienes muchas aplicaciones y la idea es estar viendo todas las aplicaciones para cuando las termines, ya han llegado cosas nuevas a tus aplicaciones, a tus redes sociales y te la pasas horas y puedes estar horas. El dedo ya tiene callo. No sé por qué. Te pegas en este dedo, ahí, no, este dedo no. Es el del Face. Tenemos que desear nosotros. Y si tú no deseas la Biblia, tú le tienes que pedir a Dios, Dios, ayúdame a desear la Biblia. Ayúdame por favor a desear la Biblia. Ayúdame a leerla. Ahora, ¿cómo vas a desear algo que no consumes? Tienes que leerla, pero la tienes que desear como niño recién nacido. Por eso dice que tú y yo tenemos que ser como niños para entrar al reino de Dios. Yo lo que Jesús me diga, yo lo creo. Yo quiero leer su palabra. ¿Por qué tengo que desear la palabra de Dios, la pura? Versículo 2 dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella
crecerán. Di conmigo, crecerán. Crecerán. Y luego, con eso termino. Cuando tú deseas la leche pura, la palabra de Dios, entonces ser como un niño en el reino de Dios es desarrollarte en Dios, es crecer en Dios. Algunos no queremos crecer. Algunos queremos que no nos digan lo que estamos mal. Algunos queremos que nos sigan poniendo cara de enojo para que no me corrijan. Algunos queremos no crecer para no tener responsabilidades. Algunos no queremos enfrentar nuestra realidad para no incomodarme, para que no me duela. Pero lo que está diciendo es aquí, tú tienes que leer la Biblia, tienes que deshacerte las cosas malas, tienes que leer la Biblia para cambiar, para crecer, para desarrollarte. Si tú no creces en Dios, te vas a quedar como un niño. Y todos nosotros no queremos niños que se queden niños. Ay, es que nunca creció, todavía tiene mente de niño. Mira nada más. No, vive muy cómodo. Vive muy cómodo. Y este pasaje, Pedro nos dice, tú tienes que leer la Biblia para crecer en Dios. Ya no puedes ser niño en Dios de que si te dicen, ¿por qué no leíste la Biblia? Te enojes. Ya no puedes ser niño en Dios de que te digan, ¿por qué no viniste a la iglesia? Y te enojes. Ya no puedes ser niño en Dios que te digan, vamos a levantar nuestros diezmos y nuestras ofrendas y te enojes. Tú tienes que crecer. Tú y yo tenemos que desarrollarnos en Dios. Así como un niño es y crece espiritualmente, también nosotros tenemos que crecer y madurar en el reino de Dios. Ya no podemos ser niños nada más ahí toda la vida. Dame lechita. Tenemos que crecer en el Señor. Tenemos que desarrollarnos. Tenemos que crecer en carácter. Tenemos que ver lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, Jesús le dijo, no les impidan que los niños vengan a mí. Porque los que reciben, porque los que actúan como niños, heredarán el reino de los cielos o son los que entrarán a la presencia de Dios. Tú y yo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que aprender de los niños y tenemos que actuar como niños espiritualmente. Es decir, creerle a Dios. Es decir, quitarnos todas las cosas malas. Es decir, saber que estamos mal, cambiar. Que cuando alguien se enoja con nosotros, tenemos que perdonarlos. Que cuando alguien nos dice cosas malas, olvidarlas. Tenemos que ser como niños en el Señor y tenemos que crecer. Y algo que me gusta mucho es esto. El otro día una de mis niñas se acercó conmigo y me dijo, papi, tengo miedo. Dice, por eso vengo a ti. Nosotros en la cama, cuando se meten todas las niñas, pues ya ni cabemos porque ya están creciendo. Pero constantemente están ahí. Constantemente están las niñas en la cama y ahí nos echan un montón y ahí se ríen de nosotros y ahí pasamos buenos tiempos. Y en una ocasión una de mis hijas se acercó y me dijo, ¿sabes por qué vengo a ti? Y me dijo, le digo, ¿por qué? Dijo, es que tengo miedo. Me dijo, pero yo sé que tú no tienes miedo y que tú me vas a cuidar y que nada malo me va a pasar. Eso es ser un niño. Ser un niño en las cosas de Dios es lo siguiente, es creer que Dios tiene cuidado de ti. Creer que Dios te va a sacar adelante. Creer que Él sabe lo que estás viviendo y te va a ayudar. Creer que Él te va a sacar de donde quiera que estés. Creer que Dios jamás te va a dejar de amar. Les comenté cuando una de mis niñas vino y quería hacer cosas por nosotros para que nosotros la quisiéramos. Le dijimos, nunca vas a hacer cosa buena o cosa mala para que te dejemos de amar. Siempre te vamos a amar. Siempre. Ser como un niño en Dios es saber que Dios te cuida, que Dios te ama, que Dios te protege, que Dios está contigo, que Dios nunca te va a abandonar, que Dios nunca te va a dejar solo, que Él siempre tendrá cuidado de ti. Así de que tú tienes la opción de actuar como un niño físico o de actuar como un niño en el reino de Dios espiritualmente hablando. Tú puedes seguir siendo como un niño chiquito donde todo te molesta, donde lloras por todo, donde te haces berrinche, donde te quejas por todo. Tú puedes ser ese niño. O puedes ser el niño que Dios espera. El niño alegre, el niño dinámico, el niño que le crea a Él, el niño que le sirva a Él, el niño que te diga, ¿me puedes ayudar a limpiar? Sí, yo te ayudo. El niño que es que le dicen, oye, ¿puedes arreglar esto? Yo lo arreglo. Cuando Dios te manda a hacer algo como niño, tú le tienes que obedecer. Como hijos y como niños físicamente, algunas veces no queremos obedecer a nuestros papás, pero lo hacemos. También debemos hacer así en los caminos de Dios.
A veces no queremos obedecer a Dios, pero lo tenemos que hacer. Ponte de pie conmigo, por favor.